Soy Vicky Timón y os voy a contar un cuento. En este caso se trata de un cuento dentro del libro Déjame que te cuente de Bucay. Vosotros quedaos boca arriba, relajados completamente, incluso con los ojos cerrados si puede ser. Y el objetivo del cuento, aparte de que os voy a contar una historia y yo no sé vosotros, pero a mí, la verdad, historias no me cuentan muchas. Me encantaría que me contaran más cuentos. Bueno, pues eso ya es un placer, ¿no? Pero la idea es que podáis meteros dentro del cuento, vivir el cuento, o leer el espacio donde el cuento se desarrolla, intentad imaginar los sonidos del cuento, metéis en los personajes, lo recreáis, lo imagináis. Ese es el verdadero objetivo y beneficio del cuento, salir por un momento de nuestra vida para meternos en una historia y vivirla al 100% aquí y ahora. Es un cuento de Jorge Bucay, o recopilado por Jorge Bucay, no lo sé, de su libro Déjame que te cuente. En un lejano país vivía un señor feudal cuyo poderío solo era equiparable a su crueldad. En su territorio imperaba su ley, y a los campesinos incluso les estaba prohibido mencionar su nombre. El pueblo vivía oprimido por los alguaciles que él designaba, y agobiado por los recaudadores de impuestos, que les quitaban las pocas monedas que podían obtener vendiendo sus cosechas, sus vinos o sus trabajos de artesanía. Nolaf, que así se llamaba el señor, tenía un poderoso ejército del que de vez en cuando surgían algunos jóvenes oficiales que intentaban amotinarse para derrocarlo. Pero el tirano doblegaba todos esos intentos a sangre y fuego. El sacerdote del pueblo era tan bondadoso como malvado, el gobernante, un hombre respetuoso de su fe y que dedicaba su vida a ayudar a otros y a enseñar lo mucho que sabía. Vivían con él en su casa 15 o 20 discípulos que seguían su camino y aprendían de cada gesto y de cada palabra de su maestro. Un día, después de la oración matinal, reunió a sus discípulos y les dijo: «Hijos míos, debemos ayudar a nuestro pueblo. Ellos podrían luchar por su libertad, pero el Señor de la tierra les ha hecho creer que tiene demasiado poder para que los hombres y las mujeres se atrevan a enfrentarse a él. El miedo hacia Nolaf ha crecido con ellos, y a menos que hagamos algo morirán como esclavos». «Lo que tú digas será hecho», contestaron al unísono. «¿Aunque os cueste la vida?», preguntó. «¿Qué es la vida si uno, pudiendo ayudar a su hermano, no lo hace?», contestó uno de los discípulos que hablaba como portavoz de todos. Llegó el 5.º día del tercer mes. Ese día se celebraba el cumpleaños del amo en el palacio, y por única vez en todo el año, el señor de la tierra paseaba en su carruaje por el pueblo. Rodeado por una fuerte escolta y ataviado con trajes bordados de oro y piedras preciosas, Nolaf empezó su paseo esa mañana. Un bando oficial ordenaba que todos los campesinos se postraran ante el paso del carruaje real en señal de respeto. Para sorpresa de todos, a pocas calles del palacio, el carruaje pasó ante una casa y uno de los súbditos permaneció de pie. Los guardias lo detuvieron inmediatamente y lo llevaron ante el señor. «¿No sabes que debes inclinarte?». «Lo sé, Alteza». «Pero no lo has hecho». «No, no lo he hecho». «¿Sabes que te puedo condenar a muerte?». «Eso espero, Alteza». A Nolaf le sorprendió la respuesta, pero no se intimidó. «Bien, si esa es la forma en que quieres morir, al atardecer el verdugo se ocupará de tu cabeza». «Gracias, mi señor», dijo el joven, y se arrodilló sonriente. Entre la multitud alguien gritó: mi señor, ¿puedo hablar?». El dictador le permitió acercarse. «Dime». «Permitidme, mi señor, que sea yo y no él quien muera hoy». «¿Estás pidiendo ser ejecutado en su lugar?». «Sí, señor. Por favor, siempre os he sido fiel. Permitidmelo, por favor». El amo se sorprendió y preguntó al condenado: «¿Es pariente tuyo?». «No lo he visto jamás en mi vida. No le permitas reemplazarme. La falta es mía y es mi cabeza la que debe rodar». «No, Alteza, la mía, no, la mía, la mía. ¡Silencio!», gritó el señor.
Puedo complaceros a los dos. Ambos seréis decapitados. Bien, Alteza, pero como he sido el primer condenado, creo que tengo derecho a morir el primero. No, señor, ese privilegio me pertenece a mí, porque ni siquiera he ofendido a su Alteza. ¡Basta ya! ¿Pero qué es esto?, gritó Nolaf. Callaos y os concederé el privilegio de ser ejecutados a la vez. Hay más de un verdugo en esta tierra. Una voz se alzó entre la multitud. En ese caso, señor, yo también quiero estar en la lista. Y yo, señor, y yo. El señor feudal estaba atónito. No entendía qué estaba pasando. Y si había algo que ponía de mal humor al dictador, era no poder entender lo que sucedía. 5 jóvenes sanos pedían ser decapitados, y eso era una cosa incomprensible. Entrecerró los ojos para reflexionar. En pocos segundos tomó una decisión. No quería que sus súbditos pensaran que le temblaba el pulso. Serán 5 los verdugos. Pero cuando abrió los ojos y miró a la gente que estaba reunida a su alrededor, ya no eran 5, sino más de 10 las voces de los que reclamaban ser ejecutados, y las manos seguían y seguían levantándose. Esto era demasiado para el poderoso señor feudal. ¡Basta!, gritó. Se suspenden todas las ejecuciones hasta que yo decida quiénes van a morir y cuántos, y cuándo. Entre las protestas y las reclamaciones de los que querían morir, el carruaje regresó a palacio. Una vez allí, Nolaf se encerró en sus habitaciones y se dedicó a pensar en el tema. De pronto se le ocurrió una idea. Mandó llamar al sacerdote. Él debía saber algo sobre aquella locura colectiva. Rápidamente fueron a buscar al anciano y lo llevaron ante el señor feudal. ¿Por qué tu pueblo se pelea por ser ejecutado? El anciano no respondió. ¡Responde! Silencio. ¡Te lo ordeno! Silencio. No me desafíes, tengo maneras de hacerte hablar. Silencio. El anciano fue conducido a la sala de torturas y sometido durante horas a los peores tormentos. Pero se negó a hablar. El tirano envió a sus guardias al templo a buscar a alguno de sus discípulos. Cuando estuvieron allí, les mostró el cuerpo maltrecho del maestro y les preguntó: ¿cuál es la razón por la que los hombres quieren ser ejecutados? Con un hilo de voz el anciano sacerdote exclamó: «Os prohíbo hablar». El señor de la tierra sabía que no podía amenazar con la muerte a ninguno de los que allí estaban, así que les dijo: «Haré sufrir a vuestro maestro los peores dolores que un hombre haya concebido, y os obligaré a presenciarlo. Si amáis a este hombre, decidme el secreto, y después todos podréis marcharos». «Está bien», dijo uno de los discípulos. «Cállate», dijo el anciano. «Continúa», dijo Nolaf. «Si alguien muere ejecutado hoy», empezó el discípulo. «Cállate», dijo el anciano. «Maldito seas si revelas el secreto». El señor hizo un gesto y el viejo recibió un golpe que lo dejó inconsciente. «Sigue», ordenó. «El primer hombre que muera ejecutado hoy, después de la puesta de sol, se volverá inmortal». «¿Inmortal? Mientes», dijo Nolaf. «Está en las escrituras», dijo el joven, y abriendo un libro que llevaba en la bolsa, leyó el párrafo que lo confirmaba. «Inmortal», pensó el señor feudal. Lo único que el dictador temía era la muerte, y esta era la oportunidad para vencerla. «Inmortal», pensó. El señor no lo dudó un momento. Pidió papel y pluma y ordenó su propia ejecución. Los echaron a todos del palacio y al caer el sol, Nolaf fue ejecutado según su orden. Así, el pueblo se libró de su opresor y se levantó para luchar por su libertad. Algunos meses después ya todos eran libres. Al señor feudal nunca lo volvió a mencionar nadie, salvo la noche de su ejecución, cuando los discípulos, mientras curaban las heridas de su maestro, recibían de él su bendición por haber arriesgado sus cabezas y su felicitación por sus maravillosas actuaciones. En su libro, Bucay se pregunta: ¿pero por qué este señor feudal creyó una mentira como esa, tan simplona, ¿no? Y la respuesta es porque quería creerlo. Porque nadie tiene más posibilidades de caer en un engaño que aquel para quien la mentira se ajusta a sus deseos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Chao.